Un feliz domingo para todos. Que la gracia de Dios, que el amor del Señor llegue hoy a sus corazones. No olvide que hoy es día del Señor. No olvide de levantarse a orar. Sé que está muy cansado de su trabajo, que vive momentos muy duros y difíciles, pero entienda que su cuerpo necesita alimentarse del Espíritu y de la palabra de Dios. Empieza a descubrir en la palabra, en la Eucaristía del domingo, en la oración, en estar en Dios, cómo empieza la semana alimentado con Cristo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Santificar las fiestas, no olvide levantarse temprano, ponerse elegante para Dios y para ti, irse con su familia a vivir el encuentro de la Eucaristía. Si puede comulgar, hágalo y empiece una vida hermosa en Cristo, una vida hermosa en el Señor. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaba: ¿de dónde le viene esto? ¿Quién ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí milagros, y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepto de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndole las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor. Hoy es domingo, día del Señor, y la primera lectura del Señor le habla muy claro al profeta Ezequiel. Aquellos días el Espíritu entró en mi vida. No soy yo quien vive, sino es el Espíritu de Dios quien vive en mí. Recuerda que si me aman, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. La experiencia sobrenatural y hermosa es cuando Dios viene a vivir en mi vida. Cuando el Espíritu de Dios toma poder en mi cuerpo. Es ahí cuando cambia verdaderamente la vida. Es ahí cuando siente usted el gozo de la vida. Por eso le digo, hoy domingo despierta por Él. Saca un tiempo para alimentarse. Descubra en la oración. Por eso, de hoy en 8 días, 14, tendremos a partir de las 4 de la tarde una jornada de adoración. 14, para que entienda. Lo invito a que tenga la experiencia conmigo aquí en el santuario, en una jornada de oración, y descubre cómo Dios alimenta su vida. Cómo Dios cambia la vida. Cómo su cuerpo empieza a tomar una dimensión espiritual y un gozo especial en su vida diaria. Ora hoy, lee la Biblia, saca tiempo para usted y descubra mañana cómo empieza una semana diferente. Hijo de hombre, hijo débil, hijo de barro, por eso necesitamos el Espíritu. Yo te envío a mis hijos de Israel, un pueblo rebelde
que se ha rebelado contra mí. Si se han rebelado contra Dios, ¿qué esperamos nosotros como profetas? ¿Qué esperamos nosotros como hombres de Dios, como portadores de la palabra de Dios, como sacerdotes del Señor? Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. Y también sus hijos tienen dura cerviz y un corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Un pueblo que no le quiere servir al Señor, un pueblo que no lo quiere adorar, un pueblo que no quiere cambiar. Un pueblo que se dejó obstinar, destruir por los pensamientos de hoy, por los vicios de hoy, y mire dónde estamos. Un pueblo medicado, un pueblo dormido, un pueblo anestesiado, un pueblo que hoy no tiene al Señor. Pero cumpla, predica, cumpla. Usted no se preocupe por eso. Amén. La segunda lectura dice San Pablo en la carta a los Corintios: para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Sencillamente eso. San Pablo descubre que Dios le ha colocado una espina para que él no se endiose, para que él siempre apele a la gracia de Dios. Para que él esté aterrizadito que somos débiles y que en este ministerio así hagamos milagros, prodigios, todo lo que hagamos. Debemos hacerlo por obra y por gracia de Dios y para agradar al Señor. Somos siervos de Él, no somos más. Y maravilloso que Él haya confiado en nosotros. Amén. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que me lo apartara y Él me ha respondido: te basta mi gracia. Que se haga tu voluntad, que dijo el Señor en Getsemaní, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Le envió un ángel que lo consolara, pero su padecimiento, su entrega, su ofrenda, su sudor de sangre siguió. Y así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Para que viva en mí la fuerza de Cristo, a pesar de nuestras debilidades, nuestro mundo imperfecto, nuestros pecados, y todo lo que nos acompaña. Dios nos permite llevar una labor maravillosa por su gracia, por su palabra, porque estamos con Él, porque Él nos envió a servir. Mucha gente se queda en el pecado, se queda mirando eso, ¿no? Pero no ven la gracia. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, porque tenía dentro algo que nos falta a nosotros: el gozo de Dios, la felicidad de Dios, la paz de Dios, la dulzura de Dios, que la llevaremos dentro cuando tengamos a Cristo en la vida. ¿Y cómo nos falta? Yo siempre le digo a mi comunidad, ¿cómo nos falta a nosotros esa experiencia con Jesús resucitado? Y esa experiencia que nos llene de gozo y nos haga tan diferentes. Pero, diría San Pablo, por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. ¿Cuánto sufrí yo antes de conocer a Cristo? Hoy disfruto de las persecuciones, de las habladurías, porque ya sé que Dios ahí me llena de gracia y de bendición. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el momento de la debilidad, yo aprendí a abrazar la cruz, aprendí a abrazar el Santísimo, aprendí a enamorarme, aprendí en la debilidad que no había fortaleza para mí más que orar. Aprendí en el mundo de la persecución, en el mundo de la difamación, que no había más cosa tan grande que abrazarme a Dios,
buscar la luz del Espíritu, orar, y ahí fue fortalecido. Y hoy soy lo que soy gracias a la gracia divina. Amén. Nos metemos en el Evangelio de hoy. Jesús volvió a su tierra, ¿no? A Nazaret. Y con la misión, ¿no? Jesús es un hombre que nos enseña que si no podemos hacer el bien donde queremos, hay que hacerlo donde podamos. O sea, el bien hay que hacerlo por todo, pero Jesús me enseña, donde vaya, ir por el mundo entero a predicar el Evangelio. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, con autoridad. ¿Qué es Dios? Hay que enseñar, hay que llevar la palabra, hay que llevar la luz, hay que llevar la sal. Donde vaya, hermano, predique, donde vaya, hable, donde vaya, vibre con la palabra de Dios. Vaya, sin miedo. Amén. La multitud, al oírlo, quedaban maravillados y se preguntaban de dónde le viene esto. ¿Quién le ha dado tremenda sabiduría? Admiraban la grandeza de Dios, su forma única, una forma nueva de hablar, de predicar. Tenía su misericordia, tenía su amor, tenía su ternura, tenía la gloria de Dios. Y admiraron las maravillas como hablaba y los milagros que salían, y esos milagros hechos por sus manos. Por eso la palabra de Dios le dice: hoy te envío a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me ofendieron. También sus hijos son de dura cerviz, su corazón obstinado. ¿Qué dice la palabra en Pablo? Muy a gusto me glorío de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las persecuciones, las privaciones y las dificultades sufridas por Cristo. ¿Cuándo tendré yo ese gozo en Dios? Esa plenitud de tener a Cristo resucitado y vivir gozoso en medio de la vida. Que nada lo afecte para nada, que podamos sonreír ante los problemas porque tenemos el gozo, la paz, la confianza en Dios. Amén. Y el mundo es supremamente destructor. Y en la vida va a conocer a gente que le dice: tal persona Dios lo ha bendecido, tal persona es grande, tal persona. Y el mundo resentido, el mundo envidioso, el mundo cizañero pronto sale. Yo lo conocí. Su mamá es pobre, su familia es pobre. Yo sí puedo decir quiénes son. El mundo de los envidiosos nunca verá la obra de Dios. Nunca verá la gracia de Dios. Nunca verá el respaldo de Dios. Mire cómo lo dicen. ¿Ese no es el hijo del carpintero? Mire cómo se burlan de su oficio y de su pobreza. Y enumeran toda su familia, enumeran todo con una claridad impresionante. Y que se escandalizaban a causa de él. Ay del que no se escandalice de mí. Vea que no me acordé de esa cita. Pero quiero ver una que me impacta. Y está en Job 30. Job 30. 35, 31. Con mis ojos hice el pacto de no fijarme en la doncella, mas qué suerte depara Dios desde arriba, qué herencia reserva Shaddai desde lo alto. Todo, no miramos a lo alto, sino miramos aquí. No reconocieron la grandeza de Dios que venía desde lo alto.
Jesús les dijo, un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Mucha gente se queda con recuerdos de su vida, sus compañeros de estudio, de trabajo, tal vez su propia familia. Pero como dice hoy, más qué suerte depara Dios desde arriba. Se quedan con la enseñanza terrenal, con la debilidad, pero nunca dan el paso al mirar lo que Dios hace a través del siervo, de ver que fue cobijado por la gracia, por el don de Dios, que era hijo de Dios, que era hijo del Señor, y no pudo hacer milagros. Allí ningún milagro, excepto de la curación de algunos pocos enfermos, a quienes han ido imponiendo las manos. Y Jesús se escandalizó de su falta de fe. Jesús se escandalizó de su falta de fe. Amén. Quisiera encontrar una cita y algún parágrafo que quería compartirles, pero encontrarlos. Seis. En ese capítulo 6 se me ha perdido lo que quería. Bueno, ya los años suyos y los míos me imagino. 5 y 6. Mateo 8:10, ¿no? ¿Qué nos dice Mateo 8:10? Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe, con una fe tan grande. Se admiró Jesús de eso. Y 15:28. Y aquí queda admirado Jesús por su falta de fe. ¿De cuántos vivirá admirado Jesús? Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Aquí Jesús, por supuesto que se admira de su falta de fe. ¿Cómo la falta de fe, la falta de abrirle el corazón al Señor, va a trancar milagros grandes en su vida? Muchos culpan al Señor porque no ha hecho milagros en su vida. Pero también tiene que reconocer que usted, por su corazón duro, por su corazón obstinado, por su corazón que no quiere abrirlo al Señor, no ha permitido milagros en su vida. Muchos milagros no es culpa de Cristo, es culpa de su corazón y de su vida. Hermoso domingo para todos. Dios los bendiga, Dios los llene de gozo. Escrute la palabra. No olvide suscribirse, no olvide activar la campanita y no olvide colocar esa manita hacia arriba. Dios los bendiga, el Señor los guarde. Dios los bendiga. 7:10 de la mañana nos veremos aquí en el santuario. Hermoso día para todos.